buenas noches a todas y todos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Sociedad Fantasmagoría. Hoy estamos también conversando. Uy, esto lo puse a que cuando hablo cambia la luz. Entonces se va a ver demasiado extraño. Vamos a ver si lo puedo cambiar de por aquí. Para que estemos un poco más oscuros. En esta noche de martes 13. Pero voy a cambiarle porque es que esto no me va a funcionar de esta manera. Vamos a ponerlo así, un poco eh, oscuro. Bueno, gracias por acompañarnos. Disculpen la pequeña tardanza para conectarnos. Tenemos una pequeña falla técnica, pero hoy estamos de nuevo por acá conversando. Voy a ponerlo mejor solo un color, porque si no va a quedar muy raro todo. Vamos a ponerlo por aquí. Tengo un segundito color. Y este color me gusta. Bueno, entonces, como les decía, estamos por aquí de nuevo en el programa, uno de nuestros programas favoritos, que es Historias de Licantropía, que nos está preparando para Fantasmagoría 6, La Maldición de la Luna Llena. Entonces, espero que les disfruten mucho. Bueno, vengo por acá también para que nos veamos. Ahorita les converso de esos también que están aquí, que tengo la por ahora. Eh, Vamos a estar conversando esta noche sobre hombres lobo condenados, sobre todo cuando termina la Edad Media, cuando empieza la Inquisición, empiezan a haber algunos hombres lobo que fueron condenados oficialmente, ¿cierto? Que quedan como en documentos, que quedaron documentados según sus conductas. No es que sean, pues, porque muchos de ellos dieron testimonio de lo que hicieron, pero vamos a llegar al final a unas conclusiones interesantes de lo que realmente pasó con ellos. Entonces, nada, gracias por acompañarnos. Esta semana, bueno, esta semana no, la otra, estaremos hablando de los premios Hugo Awards que se entregaron el 11 de agosto. Hay muy buenas noticias. El primer colombiano que se gana un Hugo Awards, uno con su editorial, pues con el blog que tienen, y otro también con un proyecto que tienen. Ya les contaremos el día que anunciamos esos premios Hugo Awards, que son los más importantes para mí, creería, del género fantástico y nada, y la ciencia ficción también. Pues no, los premios no son lo más importante del mundo, pero dan como luces de lo que se está escribiendo, lo que se está haciendo. Y creo que los Hugo son muy importantes pues para eso también. Entonces nada, muchas gracias por estar por acá. Un saludo muy especial a los que están por ahí conectados. Voy a ver si me deja ver por fin, porque a veces no me deja ver quién está conectado. Voy a ver si me deja ver por fin, porque a veces no me deja ver creo que está por ahí Red Eye, que siempre nos acompaña. Eh, para cualquier cosa, si no, pues estamos grabando estas sesiones y las comentaremos después. Pues nos pueden seguir ahí en YouTube. Hoy estoy en la penumbra, quería estar un poco más oscuro, pero bueno. Se escucha como un eco, pero ya, yo creo que ya. Es que prendí el celular. Esperen, yo voy a ver. Ah, ya creo saber qué está pasando. Ya creo saber. Denme aquí un segundito. Gracias por comunicarnos, Vincent. Hmm, Vamos a ver. Si de pronto es que tengo aquí algo abierto. Hola, hola, hola. ¿Se escucha igual? Espera, yo miro. Hola, hola. Hola, hola. No, yo creo que ya. Yo creo que ahora sí. Bueno, entonces a lo que vinimos, estaremos por acá conversando un ratico. Y vamos a contar sobre estos hombres lobos condenados. Entonces, empecemos un poco a conversar sobre ellos. Eh, Sigamos con la historia de la licantropía, la maldición de la luna llena. Y vamos a empezar justamente con una frase eh, que viene de The Wolfman. Dice John Talbot, dice, si ese es el signo del hombre lobo. Y Larry Talbot le responde, sin embargo, es solo una leyenda, ¿no? Y John Talbot le responde, sí, pero como la mayoría de las leyendas, debe tener alguna base real. Probablemente sea una explicación antigua de la personalidad doble en cada uno de nosotros. Esto resume un poco lo que vamos a ver en el día de hoy, de cómo se empieza a transformar totalmente esa maldición o todo eso que se cuajó de la Edad Media y empieza a hablarse de problemas mentales. Entonces, vamos a empezar un poco a hablar de hombres lobos condenados, que fueron como personajes de la historia con nombres propios que se documentó sus condenas por asesinatos o por diferentes
sí, por diferentes sucesos o actos criminales que cometieron. Entonces vamos a empezar y empieza a aparecer, por ejemplo, un documento en 1521 que nos habla pues de un inquisidor y que el señor se llamaba Boyne. En una diócesis específica, pues recordemos que todos los inquisidores eran clérigos, obispos, sacerdotes, y empieza a aparecer este personaje que se llama Pierre Burgot o Pedro el Grande, que es muy conocido, y también otro señor que se llama Michel Verdun. Entonces ya aparecen como que nombres propios, pues como Licaón también pues un nombre propio, pero es más de la mitología. En este caso son gente que sí existió y que quedaron documentados las cosas que hicieron, digámoslo así. Estos señores fueron acusados de brujería y de canibalismo, eh, por muchas cosas pues que los pues casi que los cogieron en la masa algunos, y después de que fueron capturados y bueno, recordemos que en esta época se hacía esos actos de inquisición que era como las confesiones. Bueno, muchos de ellos confesaron bajo tortura. Entonces no sabemos si esto fue bajo tortura o simplemente lo contaron pues porque era verdad, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos de esos testimonios de los sucesos que ellos hicieron. Finalmente muchos los condenaron, otros no los condenaron, pues, o la condena fue pues enclaustrarlos o excomulgarlos. Vamos a ver un poco sobre eso. Entonces aparece el primer testimonio ya oficial, como un testimonio oficial de un hombre lobo. Entonces aparece específicamente de esos dos personajes de Pedro el Grande y Michel Verdun. Entonces dice que cuenta que cuando contaba unos 19 años, el día de mercado de Año Nuevo en Poligny, estalló una terrible tormenta en el campo y uno de los daños que ocasionó fue que dispersó el rebaño de Pedro. Entonces aquí ya va el testimonio de Pedro, que es lo interesante, ¿cierto? Porque nos va a contar cómo se ligaba también la brujería con la licantropía justamente en esa alta edad media, ya cuando estaba cerrándose. Entonces nos dice que Pedro, en vano, dijo el prisionero, me esforcé, o sea, que en su testimonio dijo, me esforcé con otros campesinos en encontrar las ovejas y reunirlas. Las busqué por todas partes. Entonces aparecieron 3 jinetes negros y el último me dijo, ¿a dónde vas? ¿Tienes algún problema? Le conté mi desgracia con el rebaño. Me pidió que levantara el ánimo y me prometió que en adelante su amo se haría cargo de mi rebaño y lo protegería, si yo depositaba mi confianza en él. Miren que ahí está, como esa venta del alma al diablo. También me dijo que muy pronto encontraría mis ovejas descarriadas y prometió suministrarme dinero. Acordamos volver a vernos al cabo de 4 o 5 días. Poco después encontré mi rebaño reunido. En el segundo encuentro me enteré de que el desconocido era un sirviente del diablo. Renegué a Dios y de Nuestra Señora y de todos los santos y moradores del paraíso. Renuncié al cristianismo desde su mano izquierda, que era negra y fría como la de un cadáver. Después me arrodillé y rendí homenaje a Satanás. Permanecí al servicio del diablo durante años. Pues mire que esto es como un testimonio pues impresionante. Nunca entré en una iglesia antes de que hubiese terminado la misa, o en cualquier caso hasta que hubieran desasperjado con agua bendita, de acuerdo con el deseo de mi amo, cuyo nombre supo después que era Moiset. Moiset. Listo, entonces miren cómo aquí ya empezamos a ver esos elementos interesantes que combinan un poco la brujería con, ¿cierto? Con la licantropía. Entonces uno ya se empieza como, ¿qué está pasando aquí? Este señor tuvo un encuentro, le vendió su alma al diablo, ya vamos a ver, y además era un pastor, que eso también nos va a llevar a lo que les quiero contar también en el día de hoy. Denme por acá un segundito. Vamos a silenciar esta pestaña y seguimos ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué seguía diciendo Pedro? Pedro sigue diciendo, aquí vemos una fotografía de que ustedes ven ahí. Vamos a ver si me puedo quitar yo un momentico para que vean mejor. Ahí se ve pues como las estatuas. Esas son Pedro y Michel Verdun y este señor Pedro el Grande, ¿cierto? Y pues supuestamente, y vamos a ver qué es lo que nos sigue narrando él. Dice, en un bosque cercano a Chantel nos reuníamos con muchos otros a los que no conocía, bailábamos y todos hombres y mujeres, el aquelarre. Llevábamos en la mano una antorcha verde con una llama azul, todavía en la falsa ilusión de que obtendría dinero. Michel me persuadió de que me moviera con la mayor celeridad, por lo cual, después de desnudarme,
me frotó con un ungüento. Aquí volvemos a los ungüentos, ¿cierto? Que a través de las alucinaciones ellos creían transformarse en hombres lobo. Y entonces creí que me había transformado en lobo. Al principio me asustaron un poco mis 4 zarpas de lobo y la piel que de repente me había cubierto por completo, pero descubrí que ahora podía correr a la velocidad del viento. Esto no podría haber sucedido sin la ayuda de nuestro poderoso amo, que estuvo presente durante nuestra excursión, aunque no me di cuenta hasta que recuperé la forma humana. Michelle hizo lo mismo que yo. Cuando llevamos 1 o 2 horas en este estado de metamorfosis, Michelle volvió a untarnos y rápidos como el pensamiento recobramos la forma humana. El ungüento nos lo habían dado nuestros amos. A mí me lo dio Moisés, a Michelle su amo Guillemin. Entonces miren que vemos ahí un poco pues también eso que ya les había contado en sesiones pasadas, esa combinación con la brujería, con el aquelarre, con el untarse un ungüento y bajo ese ungüento tener alucinaciones y creer que se habían metamorfoseado, que es muy parecido a las leyendas que hay con las brujas, que supuestamente también se usan ungüentos, ya sea en el palo de la escoba, como se ha dicho, o en su cuerpo para creer que estaban volando. Entonces ahí hay también unas cosas interesantes, pues. Y esto es real, ¿cierto? El uso de ungüentos desde tiempos inmemorables, pues por druidas, magos y gente que conocía de botánica. Y obviamente esto, pues, contenía altas dosis de, no sé, de MT o de algunas partes de hongos, entonces puede generar esas alucinaciones. Pierre o Pedro declaró, esto es una pregunta interesante, que la dejo abierta, ¿cierto? Sobre el cansancio que aparece con los hombres lobo, que después se va a reflejar también en el cine, después más adelante, pues con las adaptaciones que hay. Declaró que no había notado cansancio tras las excursiones, porque estaba bajo un estado de euforia. Aunque el juez le preguntó en concreto si tras el excepcional esfuerzo había sentido esa postración de la que se quejan habitualmente las brujas. El agotamiento a consecuencia de la incursión de un hombre lobo era ciertamente tan grande que el licántropo se veía obligado con frecuencia a permanecer en la cama durante días, y a duras penas podía mover las manos o los pies, igual que los berserker y los hamdramir nórdicos se quedaban completamente postrados una vez el ataque. Entonces aquí vuelve también otra vez eso, ¿cierto? Esas leyendas de pues bajo los efectos de un alucinógenos o del licor o de alguna droga, pues tienes guayabo. Yo creo que esto en pocas palabras es eso, pero Pierre afirmaba de que no, nunca sintió ese problema de guayabo ni nada. Entonces bueno, saludo especial por ahí también a Mago que está conectado y a Enlight 10D y a los que no tengan también pues usuario pues también un saludito por ahí. Entonces miren, aquí empezamos a ver pues eso, dos locos también, Michelle y Pierre hablan de que tienen se transforman en hombres lobo, lo testifican y bueno, vamos a ver qué sucedió realmente. Pero viene otra pregunta, ¿será que se les cayó el disfraz? ¿Se te cayó el disfraz? Preguntamos a estos hombres lobo. En una de las incursiones vuelven a comentar en los testimonios de Michelle y Pierre, dicen, agredió con los dientes a un niño de 6 o 7 años con intención de destrozarlo y devorarlo, pero el chico gritó tan fuerte que se vio obligado a batirse en retirada hacia sus ropas y untarse de nuevo para recuperar su cuerpo y evitar que lo descubrieran. Él y Michelle, sin embargo, descuartizaron en una ocasión a una mujer que estaba recolectando guisantes y atacaron y mataron a un tal M. de Chusny que acudió en su auxilio. Entonces aquí vemos también como ese poder de que se les caía el poder porque se le acababa como el efecto al ungüento también, y en este caso porque se sintió asustado y vio a venir gente a rescatar pues a las víctimas. Y es curioso también porque uno de los dos, como lo ven ahí, se podían transformar con ropa y otros sin ropa. Ahí también como hay un arquetipo, ¿cierto? Uno puede ver en las películas cómo destroza su ropa y casi que todos quedan desnudos. Pues en las grandes películas que hay, yo no me las he visto todas, pero Vincent sí. Pero la gran mayoría de películas vemos que casi que el hombre lobo destruye sus ropas y queda desnudo después de la transformación. En este caso nos plantea también de que había algunos que se transformaban con sus ropas puestas, quedaban con ellas. Michelle se transformaba en hombre lobo vestido, pero Pierre necesitaba quitarse la ropa y la metamorfosis no se producía a menos que estuviera completamente desnudo. Fue incapaz de informar sobre la manera en que se le desaparecía el pelo cuando recobraba su estado natural. Las declaraciones de Pierre Bourgot fueron totalmente corroboradas por Michel Bertoul, o sea, estaban de acuerdo con lo que estaban diciendo. Quizás se pusieron de acuerdo, bueno, no sé, o planearon esto para mentir, o un montón de cosas. Bueno, por ahí se está conectando más gentecita. Saludo muy especial también a la Verónica Herrera, que también siempre está por ahí conectada. Entonces, bueno, sigamos por acá.
Estamos hablando de Michel Verdun y Pierre Bourgault, que eran dos hombres lobo oficialmente pues documentados y que fueron condenados. Listo. Eh, la condena de ellos no fue los mataron, estos dos sí los mataron, pues realmente los ejecutaron, pero vamos a ver más adelante que otros no les tuvieron pues tan mala suerte, pero la gran mayoría sí, porque la turba tenía mucho miedo, así como pasó con las brujas. Pero ahora aparece también una cosa muy interesante, es permiso para matar. ¿Qué significó esto? Pues a comienzos del otoño del 73, de 1573, un tribunal del Parlamento de Dole autorizó a los campesinos del vecindario a dar caza a hombres lobo que estaban infestando la comarca. Entonces, imagínense en eso, la sugestión colectiva que había para generar como una ley o un edicto para que la gente pudiera matar, una autorización para matar. La autorización decía lo siguiente: de acuerdo con el anuncio del soberano tribunal de la corte de Dole de que en los distritos de Spagni, Salavagni, Churchapun y pueblos colindantes se ha visto y encontrado frecuentemente desde hace algún tiempo un hombre lobo que, según dicen, ha cogido y se ha llevado a varios niños, que no han vuelto a ser vistos desde entonces, y ha atacado y causado el daño a la comarca a algunos jinetes, que solo con gran dificultad y peligro de sus personas lo han mantenido alejado. Dicho tribunal, deseando prevenir un peligro mayor, ha permitido y permite a quienes residen y moran en dichos lugares o en otros, que a pesar de todos los edictos concernientes a la caza, se armen con picas, alabardas, arcabuces y palos para dar caza y perseguir a dicho hombre lobo, y que en cualquier lugar donde puedan encontrarlo o prenderlo, lo encadenen y le den muerte, sin incurrir en pena o castigo alguno, dado en la reunión de dicho tribunal el 13º día del mes de septiembre del año de 1573. Entonces esto es impresionante porque es casi una orden para matar, algo que no existía, ¿cierto? Entonces, ¿a quién podrías matar? Eso es pura cacería, no de brujas, sino cacería de hombres lobos. O sea, si alguien me caía mal, ahorita vamos a ver que hubo un par como de indigentes que eran pues greñudos y eso, o ermitaños que vivían en las montañas y eran peludos y eran confundidos como con hombres lobo. Entonces, dado este dicto, imagínense pues la locura o la sugestión colectiva de la gente que era cazar al monstruo. Y eso lo vemos pues también en el cine, con esas películas, por ejemplo, de Frankenstein, cuando están todas las personas con las antorchas y con esos picos y con los... ¿cómo se llama eso? Es como el tenedor, esos tenedores también, como a ir a perseguir al monstruo. Eso se convirtió también como en un elemento principal, pero fue porque eso sucedió realmente. La gente estaba obsesionada y había pues, quizás sí había lobos y eran los que estaban atacando a los rebaños o a los niños, ¿cierto? Pero se generaron una leyenda por ese problema que había, ¿cierto? Eh, no creo que fueran hombres lobos reales, sino más bien bestias que estaban por ahí cercanas. Bueno, y aquí nos aparece otro hombre lobo con nombre propio y se llama Gilles Garnier. Casi que todos fueron como en Francia, España. Los que estamos comentando hoy, casi todos son franceses. Entonces aparece Gilles Garnier. ¿Quién fue este señor? Era un individuo sombrío, de aspecto enfermizo, un loquito pues, que andaba encorvado y cuyo pálido rostro, tez lívida y ojos hundidos bajo un par de cejas gruesas y pobladas que se juntaban con el entrecejo, bastaba para disuadir a cualquiera que tratase con él. Gilles hablaba muy poco y cuando lo hacía era el pantois más cerrado de la comarca, era como el tipo, el outcaster, y era como un tipo ermitaño. Su larga barba gris y sus costumbres reservadas le valieron el nombre del ermitaño de Saint-Bonot, a pesar de que nadie le atribuyera ni por un instante una pizca de santidad. O sea, le decían el santo Bonot, pero no le confiaban mucho pues a este señor. Parece que durante algún tiempo no recayó sobre el ermitaño sospecha alguna, pero un día, aquí está lo interesante, empiezan los testimonios. Unos aldeanos de Gachetonoy que volvían a casa de trabajo atravesando el bosque oyeron gritos de un niño y el profundo aullido. Esto casi que todos fueron condenados, pues, sobre todo por matar niños y chicas y niñas pues y doncellas. Y el profundo aullido de un lobo, y al correr en la dirección de donde procedían los gritos descubrieron a una niña defendiéndose de un ser monstruoso que la atacaba con dientes y garras, y que ya la había herido en algunos sitios. Cuando llegaron los aldeanos, el ser se escabulló a gatas entre las sombras de la espesura. Estaba tan oscuro que no lo pudieron identificar con certeza, y mientras unos afirmaban que era un lobo, otros creían haber reconocido los rasgos del ermitaño. Pues bueno, es de noche, estás alumbrando no con una linterna, sino con con una antorcha, ves algo medio greñudo, bueno,
porque el señor también se mantenía así muy descuidado. Entonces, impresionante cómo la sugestión genera todo esto, genera estos monstruos. Entonces, ¿qué pasó con Giles? O con Giles, como lo queramos decir. El Giles, el Giles. El ermitaño de San Bonot fue detenido y conducido a juicio a Dol, en el que a él y a su esposa, porque su esposa también era como una ermitaña, una señora que también vivía como la madre monte, pues llamémoslo así, les arrancaron la siguiente prueba, que fue corroborada con muchos detalles por testigos. Entonces empezamos con la prueba. El último día de las fiestas de San Miguel, a una milla de Dol, en la granja de George, terreno perteneciente a Châtenoy, cercano al bosque de la Serre, Gilles Garnier atacó en forma de lobo a una niña de 10 o 12 años. La mató con las garras y los dientes. Después se la llevó al bosque, la desnudó, se comió la carne de las piernas y los brazos y disfrutó tanto la de la comida que, movido por el afecto conyugal, se llevó algo de carne a casa para su esposa Apolline. Entonces miren cómo se empieza a plantear una cosa muy oscura. 8 días después de la fiesta de Todos los Santos, de nuevo en forma de hombre lobo, cogió otra niña cerca de la pradera de Loup, de la comarca de Autun en Châtenoy, y estaba a punto de matarla y devorarla cuando llegaron 3 personas y se vio obligado a escapar. 14 días después de Todos los Santos, también como lobo atacó a un chico de 10 años a una milla de Dol, entre Gredin-Sans y Menoté, y lo estranguló. En esa ocasión devoró toda la carne de las piernas y los brazos y gran parte de la barriga. Una de las piernas la había arrancado completamente del tronco con los colmillos. Entonces aquí vemos como unos casos de canibalismo extremo. Puede que sí se haya visto eso, ¿cierto? Que sí haya habido esos asesinatos. Pero se ponen unos sujetos como chivos expiatorios. Ya vamos a ver qué pasa pues también. El viernes anterior a la última fiesta de San Bartolomé, miren que todo está documentado con fiestas de santos o con fiestas católicas. Es una cosa también muy curiosa. Capturó a un chico de 12 o 13 años al pie de un gran peral junto al bosque del pueblo de Perrús y se lo llevó a la espesura y lo asesinó con intención de comérselo, igual que se había comido a los demás niños. Pero la proximidad de unos hombres le impidió llevarlo a cabo. Pero el chico ya había muerto y los hombres acudieron y declararon que Giles tenía apariencia humana, no de lobo. Entonces aquí empieza a ver la cosa rara y él afirmaba que era un hombre lobo. El ermitaño de Saint Bonot fue condenado a ser arrastrado hasta el lugar de la ejecución pública y quemado vivo, sentencia que se cumplió rigurosamente. Entonces aquí vemos una quemazón, un tipo que fue quemado vivo por condena de hombre lobo. Lo curioso es que él nunca lo vieron convertido en lobo, ¿cierto? Sino que lo vieron realmente como con sus fachas pues de ermitaño, pues de barba y cabello largo y todo eso. Entonces hay una cosa muy interesante pues ahí. Otro caso que quería y lo traje a colación en el día de hoy es una familia licántropa. Este caso me parece fascinante porque a todos los pelaron también. Imagínense, toda una familia completica fue condenada por ser licántropos. Vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Entonces aparece Pernette Gandilon. Era una pobre muchacha del Jura que en 1598 corría por el campo a 4 patas creyendo ser lobo. O sea, la gente la veía, ¿cierto? Eso es importante. Y los testimonios que se dieron la veían con ese comportamiento. Un día en que corría por la comarca, en un acceso de locura licántropa, atacó a 2 niños que estaban recogiendo fresas silvestres. Dominada por un súbito deseo de sangre, se lanzó sobre la niña y le habría abatido de no sé por qué su hermano, un chiquillo de 4 años, imagínense, la defendió ese niño de 4 años, con un cuchillo. Pero finalmente esta Pernette coge el cuchillo y degolla al niño. Y el pueblo horrorizado y lleno de rabia, ¿qué creen que pasó? Sugestión colectiva. Vamos a matarla. La despedazaron, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Linchamiento. Que pues nos gusta tanto aquí en Colombia también. Cogen al ladrón y a lincharlo. Entonces, ya se murió Pernette, aparece también Pierre, el hermano de Pernette. Fue acusado de brujería. Se le impugnó haber llevado niños al aquelarre, haber hecho granizar y recorrer la comarca en forma de lobo. La transformación se efectuaba mediante un ungüento. De nuevo vuelve a aparecer el ungüento como el medio de transformación que había recibido del demonio. En una ocasión adoptó una forma de liebre, otro tipo de transformación, capítulo muy interesante que tiene el Harvard Hills en el libro de Fantasmagoría de este año, porque él habla de otros tipos de transformaciones. Recordemos que el libro va a tener también como ese análisis de licantropía y otras transformaciones bestiales.
que es el subtítulo del libro, para que no lo pierdan. Pero por lo general su apariencia era de lobo y se le cubría la piel de greñas de pelo gris. Reconoció sin reserva, por testimonio propio de él, que los cargos contra él estaban bien fundados y admitió que durante los periodos de transformación había atacado y devorado tantos animales como seres humanos. Cuando quería recuperar su verdadera forma, se revolcaba en la hierba cubierta de rocío. Su hijo George aseguró que él también se había ungido con el ungüento. O sea, aquí ya tenemos a Pernette, a Pierre y al hijo, que es George. Ahí van, ¿cierto? O sea, la tía de George. También ya la mataron. Pierre también está ahí. Y George aseguró que también pues usaba eso y había acudido a la aquelarre en forma de lobo. Según su propio testimonio, había atacado a 2 cabras en una de sus incursiones. ¿Qué pasa? Su hermana Antoniette confesó que había hecho granizar y que se había vendido al diablo, el cual se le había aparecido en forma de macho cabrío. Entonces también otra, ¿cierto? Había participado también en aquelarres en 3 ocasiones. Entonces mire que es toda una familia completa de gente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cogen a Pierre, cuando cogen a George, o sea, papá e hijo de esta familia, se comportaron como enfermos mentales en la cárcel. Corrían, desgarraban dentro de la cárcel como si fuesen, aullaban, ¿cierto? Como un tipo de esquizofrenia o un trastorno de personalidad. Y dice que las piernas terriblemente marcadas por las heridas que les habían causado los perros durante sus incursiones. Boguet informa de que no sufrieron transformaciones debido a que no tenían los ungüentos necesarios. Aquí Boguet es uno de los como cronistas de estas y de los que documentaban estos textos. Entonces, como no tenían el ungüento, no tenía cómo transformarse adentro. Pero realmente, pues también había un problema ahí mental, ¿cierto? Su comportamiento. ¿Qué pasa? Finalmente, los 3, Pierre, George, Antoniette, fueron ahorcados y quemados. Recordemos que Peinot ya había sido linchada. Entonces, ahí está también, muertos por la locura de la licantropía. En este mismo, importante mencionar, para que estén también por ahí como dateados, aparecen brujas como Thief Paget, que era una bruja y que se transformaba en loba, según su propia confesión. Recordemos, las confesiones en la Inquisición son complejas de acreditar porque estaban muchas de ellas bajo tortura. Entonces la gente confesaba cualquier cosa con tal de que no me murieran. De todas maneras los mataban pues. Entonces hay también cosas complejas pues de creer. Pero bueno, sigamos yendo a los testimonios. Y que ella supuestamente frecuentaba el diablo por las montañas y los valles, matando ganado y atacando a niños y devorándolos. Lo mismo puede decirse de Clauda y Saint Prost, una mujer coja que también pues, se convertía en loba, y Claudia y Saint Guimil y Saint Roquet, quienes confesaron haber asesinado a 5 niños. También, Inquisición, chao, condenadas y quemadas. Recordemos que las brujas solamente fueron quemadas en Europa. La pena capital de quemarla nunca se dio en Estados Unidos. Es un error que hay en algunas películas, en algunas series. Nunca pasó. En Estados Unidos nunca quemaron brujas. Sí las ahorcaron y las quemaron, sobre todo en Salem, en 1626. Pero en la pena capital de quemar fue prohibida en Estados Unidos, nunca se dio. Entonces fue solamente en Europa las que quemaron. Dato curioso pues también para que lo tengamos ahí en mente. Entre todas las cosas que he encontrado pues también de información, les quería también traer este testimonio de este señor, el sastre lobo. Imaginen pues un sastre que usted va que le hagan la ropita, y el señor también se comía a la gente que iba ya a eso. El 14 de diciembre del mismo año, de 1598, cuando ejecutaron pues a toda esta familia, de Pierre, George, Pendieta y Antoniette, no sé cómo se pronuncian todos esos nombres, condenan también al sastre de Chalons. Fue condenado a la hoguera por el Parlamento de París por licantropía. O sea, eso era una condena real. El miserable había traído a niños con señuelos a su tienda. Imagínense, eso es como para un cuento. O los había atacado en el crepúsculo cuando se extraviaron en el bosque. Los había destrozado con los dientes y asesinado, tras lo cual parece que había aderezado tranquilamente su carne como un alimento corriente y la había comido con gran deleite. Esto era un asesino en serie, pues, en pocas palabras. Ya estamos llegando ahí. Se desconoce el número de pequeños inocentes de los que mató. En su casa descubrieron un tonel lleno de huesos. El hombre era reincidente, y los detalles de su juicio contenían tantos horrores y abominaciones que de todo tipo que los jueces ordenaron quemar los documentos. Imagínense. Pero aquí, en pocas palabras, esto no es pues que si licantropía era como la forma de decir este tipo es una bestia. Mire que ya empezamos a hablar de eso, esa bestialidad humana.
pero realmente era un asesino en serie, caníbal, y se comía a los niños. De hecho los cocinaba pues, cosa pues muy espantosa. Pero miren que ya se empieza a desdibujar lo fantástico aquí y empezamos a ver elementos más reales, ¿cierto? Más enfermedades mentales o comportamientos violentos y criminales. El mendigo lobo. Este es un caso también muy interesante. En un lugar agreste y poco frecuentado próximo a Caude, unos campesinos tropezaron un día con el cadáver de un chico de 15 años. El chico estaba muerto, pues el cadáver obviamente, perdón, ahí, ¿cierto? Mutilado y cubierto de sangre. Y al acercarse los hombres, dos lobos que estaban desgarrando el cuerpo salieron huyendo hacia la espesura. Los campesinos emprendieron inmediatamente la caza siguiendo los rastros de sangre, hasta que lo perdieron. Se agacharon entre los arbustos con los dientes castañeándoles de miedo y encontraron a un hombre medio desnudo, con el cabello y la barba largos. Lo mismo, ¿cierto? Como un tipo, un mendigo en este caso. Y las manos teñidas de sangre. Tenía las uñas largas como garras y llenas de coágulos de sangre reciente y de restos de carne humana. Pues eso es lo que testimonian ellos. El desgraciado se llamaba Roulette. ¿Listo? De hecho es muy interesante porque este no era un mendigo como tal, sino que también era de una familia noble, pero él de hecho testifica contra sus padres y todo, porque estaba muy corrido, pues estaba muy loco, es man. Declaró espontáneamente que había atacado al chico y lo había matado asfixiándolo, y que la llegada de los hombres al lugar le había impedido devorarlo por completo. Se recuerdan que dijo que había dos hombres más, dos lobos más, pues son como sus primos, si no estoy mal. Se puso de manifiesto en la investigación que Roulette era un mendigo que iba de casa en casa con la más abyecta pobreza. Sus compañeros de mendicidad eran su hermano Jean y su primo Julien, que eran los otros lobos que estaban ahí comiéndose este chico. Había recibido albergue por caridad en un pueblo cercano, pero antes de su apresamiento había estado ausente 8 días. Ante los jueces, Roulette reconoció que era capaz de convertirse en lobo gracias a un ungüento. Vuelve a aparecer. Ninguno se transforma con la luna llena, por ahora, que le había dado a sus padres al preguntarle por los dos lobos que fueron vistos abandonando el cadáver. Dijo que sabía perfectamente quiénes eran porque eran sus compañeros Jean y Julien, que estaban en posesión del mismo secreto. No sé, Vicente, si está por ahí Vincent o Arbet, si hay alguna película en que los hombres lobos se transformen con ungüento. Ahí me cuentan ustedes si las conocen o los que están por ahí conectados, que veo que hay más gentecita por ahí. También Don Roboto se conectó, Dan Mácula, Verónica Herrera. Me queda esa pregunta. Las que yo he visto, pues la transformación es a través de la luna llena. Y lo que leí y escribí lo que investigué en los juegos de mesa, perdón, en los videojuegos, en los de rol, todo está muy ligado a la luna llena o a las maldiciones licántropas, pues cierto, de la mordida y que te puedes transformar en lobo. Pero en ningún videojuego, en ningún cómic, no recuerdo ningún cómic tampoco, la transformación es por un ungüento. Interesante. Habrá que ver si existe alguna película, algún cortometraje. La película que yo analicé, bueno, que de hecho es un capítulo de una serie, de una serie muy chévere que se llama Sabbath, que se llama María la Loba. No hay hombres lobo, de hecho, pero sí hay loberos. Y María es una lobera, pero tampoco hay nada con ungüentos. Hay realmente que se pasa a través de susurros, a través de la magia, se pasa esa maldición del hombre lobo o en ese caso del lobero. Pero bueno, habrá que mirar si existe alguna película que haya representado también el transformarse en hombre lobo. Bueno, podríamos irnos ahora pensándolo en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de pronto, que no es un ungüento sino una poción y que te transformas en una especie de hombre lobo o de monstruo, que de hecho hay parte pues del arquetipo del hombre lobo que lo dice Stephen King. Podría ser cambiar el ungüento por una poción. Podría ser eso. Y que te tomas un antídoto y vuelves a la normalidad. Podría ser lo más cercano que tenemos a eso. Y aquí puse el testimonio tal cual aparece el juicio de ellos, ¿cierto? El juicio de este señor, de Jacques Roulette. Dice: ¿cómo te llamas y cuál es tu condición?, preguntó el juez Pierre Girault. Me llamo Jacques Roulette, tengo 35 años, soy pobre y mendigo. ¿De qué se te acusa? Y él dice: de ser ladrón, de haber ofendido a Dios. Mis padres me dieron un ungüento y yo no conozco su composición. De hecho, pues en la historia los papás no tienen nada que ver y es una familia que lo quieren volver a coger, sino que él ya estaba pues mendigando y todo eso, no quería. Ahí está pues también como un poco
mm, ese elemento que él pone también de mentira, ¿cierto? De que sus padres fueron los que le dieron eso. Cuando te untas ese ungüento, ¿te conviertes en lobo? No. Pero por eso maté y devoré al chico de Cornier. Yo era un lobo. Ibas vestido de lobo, iba vestido como ahora. Tenía las manos y la cara ensangrentadas porque había estado comiendo la carne de ese chico. ¿Se convierten tus manos y tus pies en zarpas de lobo? Sí. ¿Se convierte tu cabeza en la de un lobo? ¿Se te agranda la boca? No sé cómo tenía la cabeza en aquel momento. Usé mis dientes, mi cabeza era como es hoy. He herido y comido a muchos otros niños. También he asistido a la aquelarre. Entonces miren toda esa locura pues también de este personaje frente a las respuestas del juez. No sé si para salvarse o condenarse más. El lieutenant criminal condenó a muerte a Roulette. Sin embargo, él apeló al Parlamento de París y este decidió que como había más locura que maldad y brujería en el pobre idiota, la condena a muerte debía ser conmutada por 2 años de reclusión en un manicomio, donde se le instruiría en el conocimiento de Dios, de quien se había olvidado en su absoluta pobreza. Entonces aquí tenemos, por eso les quería hablar de Jacques Roulette, hombre lobo condenado, pero no es asesinado, no es condenado a la pena capital, sino que es metido en manicomio. Entonces aquí ya se empieza a conectar con muchas cosas que nos han interesado durante todo este año y lo que hemos conversado. Finalmente también aparece otro testimonio, otro personaje, que es Jean Grenier. Era hijo de un pobre labrador del pueblo de San Antonio de Pisón y no hijo de un sacerdote. Les voy a contar el resumen de esta historia. Esta historia se narra, es casi como una película, un cuento de los hermanos Grimm o de Hans Christian Andersen. Se cuenta que unas doncellas súper guapas estaban por allá en el bosque, cuidando sus rebaños, pues en el bosque no, ¿cierto? Como las praderas. Y vieron un chico súper lindo, ¿cierto? Pues que estaba joven, 16 años más o menos, con cabellos rojizos, medio desnudo. Y este chico es Jean Grenier. Y ellas como que también pues en su adolescencia y sus hormonas, eh, pues como que, ay, hola, ¿cómo estás? No sé qué es cierto, para conocer a este chico. Y él les dice como, bueno, ¿cuál es la más joven de ustedes? Porque me voy a casar con ella. Y ella es como que, bueno, ¿y este quién es? Pues porque no me voy a casar contigo. Pues como todo ese filtreo ahí, ese coqueteo. Finalmente les dice que es hijo de un sacerdote. Pues el hijo de un sacerdote tiene una connotación muy maldita, en el caso pues de esos momentos. Y bueno, finalmente también les cuenta de que es un hombre lobo y que se va a comer a la más joven de ellas. Y que él tiene un nombre, él menciona el nombre pues del personaje como un diablo, ¿cierto? Como el que mencionamos ahorita al principio, que también le daba el ungüento y que era como que el que le había enseñado a transformarse en lobo. Ellas son como que, ay, lo queremos conocer. Bueno, hay como todo eso, ellas logran escapar, pero este man se come a todo el mundo, ¿cierto? Este niño, es porque es muy joven, se come puros bebés, lo logran atrapar pues finalmente, y ahí logran saber de que no era hijo de un sacerdote, sino que era pues de un labrador. Y 3 meses después de su detención se había ido de su casa y había estado con varios patronos haciendo trabajos eventuales o vagando por la comarca pidiendo limosna. Varias veces le encargaron que cuidase rebaños pertenecientes a granjeros y a menudo fue despedido por descuidar sus obligaciones. El zagal no se mostró renuente en contar cuánto sabía de sí mismo. Sus declaraciones fueron comprobadas una y una y se confirmó que muchas eran ciertas. Entonces, ¿qué pasó con Jean Grenier? Miren pues para que vean, aparte de ese preámbulo que les conté con las doncellas que se encontró por allá pues en el monte. Esta es la historia que relató de sí mismo ante el tribunal. Miren pues lo que dijo y que después fueron testificadas y verificadas de que sí habían muerto ciertas personas en esos lugares. Cuando yo tenía 10 o 11 años, mi vecino Dutiginari me presentó en lo más profundo del bosque a M. de la Forest, un hombre negro que me marcó con la uña y después me dio un ungüento y una piel de lobo. Después entonces recorro la comarca como un lobo. Interesantísimo, pues cierto. Muy bacano porque eso es francés, pero es muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en La Marquesa de Yolombo o en Simón el Mago de Tomás Carrasquilla. También son negros los personajes que tienen la magia, ¿cierto? Como toda esa leyenda de lo negro, el espiritismo que viene pues de África y todo eso, que son los malos, ¿cierto? Hay un cierto racismo colonial ahí, interesante. Y el ungüento también, por ejemplo, la negra Tomasa creo que se llama, o Tomasín, no me acuerdo, es la que le da ese ungüento a Simón el Mago, por ejemplo. La acusación de Marguerite Pourinier es exacta. Esta fue una de las chicas que lo vio transformarse en lobo y lo acusó frente pues a la Inquisición.
Mi intención era matarla y devorarla, pero ella me mantuvo a raya con un palo. Solo he matado a un perro, uno blanco, y no bebí su sangre. Jan dijo que tenía la piel de lobo en su poder y que salía a cazar niños cuando se lo ordenaba a su amo, el señor del bosque. O sea, men of the forest. Men de la forest. Eso hay todo spanglish. Habitualmente sus correrías duraban de 1 a 2 horas durante el día, cuando la luna estaba en fase menguante, pero muy a menudo hacía sus expediciones por la noche. Interesante porque nuestro querido Jean Grenier sí tiene maldición con la luna llena, pero no se transforma con la luna llena, sino también con ungüento. Interesante también ese dato ahí. Y salía de día, entonces eso también es interesante. Antes de que el tribunal dictase sentencia, el primer presidente de la sesión, en un elocuente discurso, dejó a un lado toda. Entonces aquí, esto me parece que es brutal. Porque es cuando están haciendo el juicio y dicen, este man no es un hombre lobo, este man está loco. ¿Cierto? Y eso es brutal. Dejó a un lado todas las cuestiones sobre la brujería, el pacto diabólico y la transformación bestial y expuso con valentía que el tribunal tenía que considerar solamente la imbecibilidad del chico, que era tan tonto y tan simple que los niños de 7 u 8 años aún tenían normalmente más raciocinio que él. El presidente llegó a decir que la licantropía y la cuantropía eran meras alucinaciones y que el cambio de forma solo existía en la mente desorganizada del loco, por lo que no era un delito que se pudiera castigar. Debía tenerse en cuenta la tierna edad del muchacho y el total descuido de educación y desarrollo moral. Eso me parece que es contundente. Por eso quería llegar a Jean Grenier. El tribunal sentenció a Grenier a cadena perpetua dentro de los muros de un monasterio de Burdeos, donde debía ser instruido en las obligaciones cristianas y morales, lo mismo que el otro loquito. Pero cualquier intento de evasión sería castigado con la muerte. ¿Qué pasó? Pues lo que ustedes creen imaginarse. Lo encerraron 7 años en un convento, enloqueció más. Agradable compañero para los monjes, prometedor discípulo para que lo instruyeran. En cuanto entró al recinto de la casa religiosa, se puso a correr frenéticamente a 4 patas por el claustro y los jardines, y al encontrar unos despojos de reses despellejados y sanguinolientos, se lanzó sobre ellos y los devoró en un espacio increíblemente corto de tiempo. Una locura, pues. Se cuenta que si vivía como un animal, hacía sus necesidades también en los jardines. O sea, eso fue un boleo para los pobres monjes. Murió a los 20 años después de una reclusión de 7 años. Yo no sé, finalmente se cansaron de él y además que le metieron veneno en la comida y ya acabaron con el pobre Jean Grenier. Jean Grenier, que realmente pues era una persona con problemas mentales que creía que era un hombre lobo. Listo, entonces aquí vemos que llega ya casi la final de la Inquisición, podemos decirlo, y esta gente empieza a decir, no, venga, esto es una persona que está demente, no vamos a quemarlo, ¿cierto? Empiezan a ver como unos jueces un poco más sensatos y a quitar un poco la fe o esas creencias y plantear como, venga, esto no está bien lo que estamos haciendo. En cierto sentido, pues, algunas veces sucedió. Bueno, para llegar al final, es una, porque esta es una sesión cortica, eh, porque seguimos preparándonos y son sesiones como corticas y datos curiosos que vamos hablando. Conclusiones muy sencillas, es una sola frase. Muere la maldición, la enfermedad y empieza la era de la locura. Ya no hablamos de maldiciones, ya no hablamos de género fantástico, de berserkers, de transformaciones, de soldados lobos, de Zeus castigando a Licaón. Ya no hablamos de, pues, de todo eso que hemos conversado, de esos miedos, de esas maldiciones, de tomar agua de luna llena, de los gitanos, de los nórdicos, sino que empieza a ver, venga, son problemas de comportamiento, son problemas criminales, ¿cierto? Son un asesino en serie de niños que se los come, eh, es un caníbal, no es un hombre lobo, ¿cierto? Aunque no entendían bien, le ponían ese nombre al castigo, a la pena, castigado o condenado por licantropía. Entonces creo que es muy interesante también que al final de esa Edad Media empiezan a ver esas condenas, al principio muy basadas en la fe o en los comentarios, en la sugestión colectiva, en los miedos de la gente, en condenas también yo creo que muy injustas, porque me imagino que mucha gente también, no sé, si era medio andrajosito por ahí, lo veían mal parqueado, ¡tum! Este es un hombre lobo. Eh, Como pasó también con las brujas, ¿cierto? O un ermitaño, no sé, como gente que era un outsider o diferentes o raros, o sí, pues diferentes a lo que estipulaba como
el canon de la época, pues eran condenados y asesinados. Simplemente por el hecho como es un hombre lobo. O se robaba ovejas, o se robaba conejos, no sé. Pues creo que fueron excusas muy, como muy comunes para matar a alguien por ser un hombre lobo. Entonces creo que ahí también está ese elemento interesante de que el hombre lobo deja de ser una maldición como tal y empieza a transformarse en una enfermedad. Pero para eso tendremos una charla increíble en el festival que será con Pedro Alejandro González, que nos estará hablando un poco sobre eso, ese hombre lobo relacionado con la psicología. Eso va a estar increíble ahí con el gran Pedro. Entonces por eso yo tampoco me adelanto mucho a eso. Saludo muy especial otra vez a Admaco, a Don Roboto, a la Verónica Carrera, a Redai. Y agradecerles pues también por estar ahí conectados en este pequeño recorrido que hicimos con estos hombres lobo que fueron condenados por la Inquisición. Casi todos franceses, que fueron documentados pues ahí. Muchos, como lo acabamos de ver, personas con probablemente alguna enfermedad mental, algún desequilibrio, porque eran personas que vivían lejos de las ciudades, en el bosque, otras personas, familias completas que pudieron haber sido eliminadas también por motivos políticos, porque sucedía, ¿cierto? Quiero quitarme un enemigo, yo digo que es brujo o bruja, y ya me lo quito de encima. Imagínense pues cómo podía suceder eso durante estos años. Quiero pasar aquí súper rápido también. Espera, por acá, es que no me veo bien. Eso. Entonces, quiero contarles también que no me estoy viendo bien, pero que esta semana tenemos también otros programas para que estén pendientes. Mañana miércoles 14 de agosto, los Hill Brothers van a tener Gran Guiñol. El Gran Guiñol, para los que no sepan, es ese teatro oscuro, ese teatro de cosas macabras, pues, y sangrientas también, que existió en Francia. Pero en Fantasmagoría es el programa donde los Hill nos cuentan de lo que han visto últimamente, análisis de películas, de series, tienen polémicas, pozos sin fondo, películas perdidas, películas malas, películas buenas. Y bueno, ahí en la portada aparece Trap, que fue justamente la película que se vieron hace poquito, que ellos me contaron. Vamos a ver mañana qué nos cuentan, qué tal les pareció la nueva película de Night Shyamalan, que es, me parece un gran director que tiene amores y odios. De hecho, creo que también se vieron The Watchers, porque creo que Vincent subió por ahí que se la había visto. Pero no comentó nada. Vamos a ver qué nos cuenta también de The Watchers, que a mí me gustó mucho, pues porque me gusta un poquito el tema de las hadas. No es una película perfecta para mí, pero me pareció chévere en muchas cosas que vi. Entonces ya saben, mañana a las 8:30 se conectan para que estén ahí pendientes de El Gran Guiñol, a ver qué nos recomiendan estos personajes, los Hill Brothers. Recuerden, el viernes también tenemos publicación del podcast. Somos los productores ejecutivos de esta obra maravillosa de Pedro Alejandro González. Y el viernes va a publicarse un capítulo increíble. De hecho, hoy me estaba escuchando, mientras iba al trabajo, el de Licantropía, el de cine de horror francés, y está increíble. Es muy chévere escuchar a Pedro con los detalles, con lo que nos dice. Es muy increíble todo. No se lo pierdan, en serio. El viernes será sobre la época oscura de Mickey Mouse, el cine de horror hecho por Disney. Eso está increíble. Yo no conocía eso, me parece genial. Lo voy a escuchar. Tengo varios pendientes por escuchar, pero hay que oírlo sí o sí. Entonces ya también lo saben. Se publicará en iVoox y en Spotify el viernes 16 a las 8 en Colombia, a las 7 en México. Entonces ya lo pueden escuchar el viernes si están despachados. Pueden escuchar programita de 1 hora y poquito, súper potente e interesante. Entonces ya saben, ahí está, el viernes a las 8 en Colombia y 7 en México. Y obviamente también tenemos cierre de esta semana con película. El viernes también a las 5 de la tarde en Confama de Cristo Rey tenemos la película Brasil de Terry Gilliam. Estamos en ese ciclo de futuros distópicos. Entonces ahí está Vincent y Carolina pendientes de este ciclo. Gracias obviamente a Cinema Confama, que tiene como toda esta red de cineclubes en sus diferentes sedes. Y estamos pues aquí nosotros en Confama de Cristo Rey, aprovechando este espacio para hablar de cine, género fantástico y de terror. Entonces, nada, creo que también mucha programación muy interesante. Agradecerles por estar conectados. Se vienen muchas cosas cada vez más del festival. Vamos a ver qué otra sección tendremos de historias de licantropía. Muchas cositas interesantes. Voy a ver si hablo también de mi capítulo y de los capítulos de mis compañeros. Como invitarlos. Y nada, muchas cosas por qué conversar. Dasmaku me recomendó
jugar Fear the Moon. Voy a ver si lo consigo esta semana para jugarlo también. Lo vi y me pareció como interesante. No lo tenía en el panorama. Y de hecho, yo escribí el capítulo del libro sobre videojuegos también. Y ese no lo tenía. No sé si es muy nuevo, pero no lo tenía. O sea, cero. Muchas gracias por la recomendación. Ahí también Dan Maco. Y nada, entonces sigan viendo mucho cine de género. Felices pesadillas. Cuidado con La Maldición de la Luna Llena. Ya saben, si consiguen un ungüento también, lo pueden compartir. Ah, es que es medio nuevo, con razón. Entonces voy a buscarlo también y para que lo juguemos también y parchemos. Entonces nada, se viene también un aniversario, ya publicamos por ahí en redes, 24 de agosto, sábado a las 7 de la noche, para que se preparen, porque va a estar muy chévere volver a ver una gran película después de 25 años. El 25 aniversario ya ustedes saben de qué, ahí van a ver, pero no me voy a adelantar porque se vienen muchas cositas también con ese espacio. Entonces nada, gracias por estar conectados, nos vemos mañana en El Gran Guiñol y pues también en las redes sociales para lo que necesiten también nos pueden escribir. Un abrazo gigante para todos y todos y que viva, no mentiras, y que viva el cine de género fantástico y de terror. Nos vemos y hasta la próxima.